La Veleidosa es una parte de la historia de este puerto. Hace muchos años que esa mina está cerrada, abandonada. Nadie trabaja ahí. Un 4 de octubre de 1973, durante la dictadura, 9 personas que estaban detenidas en la cárcel de Tocopilla fueron trasladadas en un camión a ese lugar, aquí, a la Veleidosa. Quienes se encargaron de tomar el control total de la ciudad y obedecer las órdenes entregadas por los jefes militares de la zona, aquí son los carabineros. Y es muy curioso lo que sucede acá porque Tocopilla es en ese momento un lugar pequeño donde la mayoría se conoce. Pero nada de eso importó en las prácticas de represión que realizan los uniformados, lo que causa un shock de terror entre los tocopillanos. Ellos eran personas jóvenes, trabajadores, profesionales, entre ellos un doctor que era colorín. Mi papá fue médico de pueblo. Aquí todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo quería. Hasta el día de hoy hay personas que se acercan y me dicen: el doctor Toñola me salvó la vida, gracias al doctor Toñola mi hijo nació. Porque además él fue médico en un policlínico de carabineros que había acá. Al comienzo del golpe lo detuvieron. Los carabineros dieron la noticia a la comunidad que se habían fugado y que los buscaban por todas partes. En la madrugada del 5 de octubre sacaron a mi papá, Carlos Garay, y a Luis Segovia y los trajeron acá a la mina y los mataron y los tiraron. Se pone en conocimiento de la ciudadanía que hoy a las 8:30 horas de la mañana, en circunstancias que personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros cumplían una diligencia de la Fiscalía Militar en una mina ubicada a 15 kilómetros al este de Tocopilla, aprovechándose de que este personal desenterraba una gran cantidad de dinamita, los prisioneros se dieron a la fuga hacia el interior de la mina y, a pesar de gritarles alto en reiteradas oportunidades, no obedecieron la orden de detención, motivo por el cual se disparó sobre ellos. Se establecía el argumento de la ley de fuga, un recurso utilizado en varias oportunidades a lo largo de la dictadura militar, como estableció la justicia para justificar los asesinatos. Transcurrió un tiempo de ese asesinato. Unos pirquineros que andaban buscando algunas vetas buenas de oro sacaron los tablones que tapaban la boca de la mina y se metieron adentro, encontrándose en ese lugar con una horrible escena. Estaban los cuerpos de personas fusiladas, tiradas ahí. Contaron lo que habían visto. Esta noticia corrió por todas partes, por la ciudad. Llegó a oídos de los militares, quienes mandaron a dinamitar la mina para que borrara todo testimonio de este horrible crimen. Era distinto a lo que pasaba en algún momento en Chile, que era el dónde están, ¿no? Sí, nosotros, entre comillas, tuvimos la suerte de que sabíamos dónde estaban, además que era un secreto a voces de Tocopilla. Sabían que en esta mina habían personas que los habían asesinado.
lugar, de tierra, sol y cobre, cuenta la historia que en una mina abandonada, bendecida antiguamente en sus entrañas con muy buena ley, terminó convirtiéndose en un improvisado cementerio de compatriotas que fueron asesinados por la dictadura. Pensaron que en la profunda y extensa oscuridad del dique minero estaría bien guardado este macabro secreto, pero se equivocaron. Esta larga historia, dolorosa, pero así sucedió, hasta que después de 17 años, los familiares de estas personas asesinadas y los derechos humanos solicitaron a un juez investigar el caso. Los hechos habían ocurrido prácticamente como era Vox Populi, pero que nadie había hecho nada por investigarlo. Como habían dinamitado la mina, el cuerpo quedó en uno de las vigas y ese cuerpo quedó como ahí colgado. Él no sufrió gran daño, pero todo lo demás eran restos óseos. Nosotros cuando llegamos hasta el final de la mina había 1 tonelada de escombros, de rocas, de polvo que había que sacar de ahí para poder encontrar los otros restos. Pero para nosotros en esa época, el año 1990, con condiciones difíciles, no podíamos acceder, así que eso quedó ahí. Solamente logramos la identificación de 4 casos. Y me acuerdo que llega la Marisol, entra corriendo así, se tapa la boca y le brillaban los ojitos. Y me dice: encontramos una mano izquierda y estoy segura que es la de tu papá, me dijo, porque es una mano muy bien cuidada, como de mano de doctor. Y el 9 de octubre cerraron la mina porque no había recursos. Se hicieron los análisis y se logró identificar a 4 de ellos, quedando aún 3 que no aparecen. Estamos en pleno desierto, rumbo a la mina La Veleidosa. Hoy es un día especial porque familiares de distintos puntos del país viajaron para estar presentes cuando Rescate Atacama baje nuevamente al pique minero. Un momento simbólico, un momento especial en el que queremos estar presentes. Vamos a comenzar con las maniobras para tomar medidas y diseñar los escalerajes para que posteriormente puedan ingresar los peritos y los especialistas en lo que es la búsqueda de los detenidos desaparecidos que, de acuerdo a información que hay, habrían en esta mina. ¡Iniciando! ¿Qué te dice el corazón hoy día cuando estás acá de nuevo vuelta en la mina? Me dice de que vamos en buen camino, de que cada vez estamos más cerca de encontrar a los que faltan. Intentan afectar las rodillas. Es como la bajada rápida, ¿no? Es la bajada rápida. Atento, Bruna, comenzamos descenso. Vamos. Vamos bajando con la cámara. Queremos tomar registro de todo. Estoy colgado porque el túnel es mucho más ancho. Donde te dicen vamos a buscar personas que fueron asesinadas, creo que es radicalmente distinto. Recién el año pasado se dictaron la mayoría de las condenas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Tocopilla. Se van a cumplir 51 años y hoy el plan de búsqueda trabaja en 47 sitios de interés a lo largo de todo Chile para intentar reconstruir las historias de estos compatriotas y llegar al fondo de cada caso.
Aquí en Tocopilla, en 1990, identificaron los cuerpos de 4 chilenos dentro de la Veleidosa, pero hasta el día de hoy no hay certeza de cuántas personas perdieron la vida en este lugar. Ahora seremos testigos de los nuevos trabajos en terreno al interior de la mina. Surgió la idea de hacer esta historia de las muertes de nuestros compañeros asesinados en la mina La Veleidosa, hacer un cuento. ¿Por qué un cuento? Yo pensé que un cuento es más fácil que el joven se entusiasme en leerlo. Nos interesa mucho que la juventud, especialmente la juventud, tome conciencia qué es lo que sucedió aquí en Tocopilla para la dictadura, pero que tomen conciencia qué son los derechos humanos, para qué sirven, por qué tenemos que conocerlos, respetarlos y difundirlos. Hilda Alfaro Castro es profesora de militancia comunista. Actualmente es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla. El golpe de Estado de 1973 la sorprende en el colegio número 2 de niñas. En ese momento tiene 3 hijos y es la feliz esposa de Marco de la Vega, alcalde de la comuna. Y ese día, 11 de septiembre, es un día que jamás se nos va a olvidar, nunca. Es un día de duelo para nosotros. Era mi día como profesora. Hacen actividades con los alumnos, con los apoderados. Y yo estaba ese día muy entusiasmada. Entonces la directora subió al proscenio arriba y se dirigió a toda la gente, ¿no? Dirigió más o menos así, dijo: señores apoderados, se suspende todo acto, porque en este momento se ha perdido la democracia en Chile. Aquí va a haber persecución, muerte, hay golpe de Estado. Y lamentablemente no se equivoca la directora. Tocopilla se ubica en la actual región de Antofagasta. Tras la llegada de la Guerra del Pacífico, la ciudad pasó a formar parte de Chile el año 1879. Su pasado está conectado con la historia salitrera del norte del país. Al inicio de la década del 70 era conocida como el Puerto Rojo, esto por su alto nivel de sindicalización y organización política en torno a las reivindicaciones de los trabajadores. Quizás el principal motivo que tras el golpe militar la violencia aquí haya sido tan extrema. Entre septiembre y octubre de ese año, el alcalde, el gobernador, el regidor y el médico del pueblo fueron detenidos, torturados y asesinados. Él siguió viniendo a la municipalidad. Siguió viniendo hasta el día, eso fue 11, 12, hasta el 13. Incluso tuvo una reunión con las autoridades y le dijeron: nosotros no tenemos nada contra usted, alcalde, pero tiene que dejar el puesto porque esto lo toma la Junta, ¿no? Representante de la Junta Militar. Así que entregó el puesto y se fue a la casa. Como a la 1 de la mañana, más o menos, golpean la puerta, pero golpes terribles. Y dijo: no, yo voy a abrir. Y entra, con 200 se abre la puerta hasta atrás, fuerte, así la tiran la puerta, y dice: Marcos de la Vega queda detenido. Los trajeron aquí a Carabineros, después los pasaron a la cárcel. En la cárcel pública consigue un permiso de 10 minutos para hablar con su esposo. Hilda aún no tiene conciencia de la magnitud de lo que se vive en Tocopilla. Él me dijo muchas cosas, yo no lo interpreté, no lo entendí. Me dijo que yo me fuera al banco, cuando saliera de aquí, me fuera inmediatamente al banco y sacara el dinero que estaba ahí y que yo me fuera a Santiago. Pero ¿cómo se te ocurre que me voy a ir
si tú estás detenido. Le dije yo le dije, pero ¿por qué los llevan a Antofagasta? No, dijo, a consejo de guerra. Vamos a consejo de guerra, dijo. Hilda viaja hasta Antofagasta, recorre los cuarteles sin poder verlo, cargando ropa y alimentos para el exalcalde. Lo que no sabe es que su marido a esa altura ya es uno de los 40 ejecutados por la caravana de la muerte. Y entra el capellán y me dice, ¿quién es la esposa de Marco La Vega? Yo le digo. Entonces me tomó de aquí de los brazos, ¿sí? Y me dijo, su esposo ha fallecido. Ahí me desconsolé total y le dije yo a él, pero ustedes que son de la iglesia están ayudando a matar, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué no paran esto? Mataron a mi marido, yo me puse a llorar porque cómo iba a llegar, con qué noticia, con qué iba a llegar a la casa. Estaban los niños esperándome, estaba mi suegra, y yo iba a llegar, que los mataron, no podía entender eso. Nos llevó a la casa el padre y me bajé, yo pasé directo, no fui capaz, porque la niña salió, mi hija salió, me dice, mami, me dice, ¿cómo estaba mi papito? Dice, ¿cómo estaba? ¿Cómo lo y yo, ¿quién le iba a decir a una niña? ¿Quién le iba a decir a esos niños? ¿Qué le iba a decir a mi suegra? Pasé volando y me encerré en el baño. Venía detrás mío mi cuñada. Ella le dijo, solamente en el baño yo sentía grito y sentía quebrazón de cosas. Porque mi suegra vestía la promesa del Carmen. Se vestía con un traje café de la Virgen del Carmen. Pescó la Virgen del Carmen, la botó al suelo, la hizo pedazo. Y gritaba mi escutón. Llegaron unos vecinos. Fue algo horroroso. Pero la tragedia no acaba ahí para ella. Su hermano viaja hasta Tocopilla, donde también es detenido. Mi hermano Hugo fue torturado ahí en Carabineros. Fue torturado, maltratado, pisoteado su dignidad humana. No respetaron su discapacidad. Un hombre que no vidente. Se los nepos se burlaron y le pegaron más encima. ¿No? Lo ahorcaron, lo mataron y los compañeros que estaban presos junto con él sintieron los gritos de la tortura. Parte de las 31 personas que son asesinadas por la dictadura militar en Tocopilla. Para Hilda vendrá una amarga detención, la pérdida de la nacionalidad chilena y luego el exilio junto a su familia en Holanda. Pero volvamos a ese septiembre de 1973, que sigue oscureciendo la vida de muchos en este pueblo. Luego de haber pasado por el cuartel de Carabineros y la cárcel pública de Tocopilla, al menos 6 personas fueron trasladadas por la policía uniformada hasta aquí, la mina La Veleidosa, ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad. Como ven, es un sector solitario y de difícil acceso. No hay certeza de lo que aquí ocurrió, pero 2 de ellos fueron asesinados y trasladados hasta la morgue. Los demás fueron lanzados al interior de la mina. Entre ellos el doctor de Tocopilla. Pero ¿quién es Claudio Toñola Ríos? En 1962 llega a trabajar al hospital Marcos Macuada. No tarda mucho en ser contratado como médico oficial de Carabineros. Poco antes del golpe de Estado es elegido secretario general del Partido Socialista. Son algunos de sus propios pacientes quienes lo toman detenido. La historia con la mina partió cuando yo tenía 7 años. De repente, como hubo mucho movimiento, llegó un señor a los días después y le dijo a mi abuela, a la mamá de mi papá, algo. Yo estaba escondida mirando y mi abuela sentada en su sillón, mi abuelo, y este señor frente a ella y le dice algo y se tapa la cara y grita. La historia que nos contaron era que mi papá, como era doctor acá en Tocopilla,
en una mina, habían unos mineros en huelga en una mina y él subía a la mina para revisar que estuvieran bien de la huelga en términos de condiciones físicas, cumpliendo su labor como médico, y que en una de esas subidas vinieron carabineros, hubo un enfrentamiento y en ese enfrentamiento a mi papá le dispararon una bala loca y lo mataron. La primera de muchas mentiras que a lo largo de su vida escuchará Paola sobre la muerte de su papá en Tocopilla. En la madrugada del 5 de octubre sacaron a mi papá, a Carlos Garay y a Luis Segovia, y los trajeron acá a la mina y los mataron y los tiraron. Y el 6 de octubre salió un mando de los militares diciendo de que un operativo para sacar armas que estaban escondidos acá, y entre medio del operativo se intentaron fugar, donde se dio de baja a Freddy Navarro y a Reinaldo Pruneda, y los otros 3 se arrancaron hacia el interior de la mina y están fugados. Esa era la historia oficial, digamos. Otro engaño que mantendría a Paola a lo largo de los años, con dudas sobre el paradero real de su padre, hasta entonces detenido, desaparecido. Aquí no solo se mataron a personas, sino que es la forma, aquí fueron brutales, porque además como que ellos, los carabineros, los que estaban en esa época, por lo que hemos ido recopilando de los testimonios y todo, ni siquiera se preocuparon de que fuera todo tan tapado. Hicieron muchas cosas brutales a vista paciencia de las personas que vivían acá, y era para que todos tuvieran miedo. Pero un antecedente se convierte en un rumor a voces en el pueblo. En ese dato, su madre deposita siempre muchas esperanzas. Nosotros siempre supimos que estaban acá, porque mi mamá vino a Tocopilla por ahí por noviembre del 73 a ver qué pasaba con el papá. Por supuesto que no pudo hacer nada. Y ahí unos pirquineros le dijeron, su marido está en la mina, consiga permiso y nosotros sacamos los cuerpos. Paola estudia diseño gráfico y tras la victoria del plebiscito de 1988, el país cambia y ella también. Está decidida a poner todas sus energías en encontrar a su padre. Con mi mamá vinimos a Tocopilla y apareció este pirquinero, que además estaba dispuesto a dar declaración judicial porque se necesitaba una declaración judicial. Y por otro lado estaba Jorge Cortés Monroy de juez en esa época en Tocopilla, y dijo, presénteme un testimonio de alguien que quiera declarar, y se presenta la querella por inhumación ilegal. Y ahí inmediatamente comenzó la búsqueda súper a pulso. Lo que ocurría era que todas las investigaciones por detenidos desaparecidos que eventualmente se habían iniciado ante los tribunales ordinarios de justicia, siempre fueron disputadas la competencia para conocer de esas causas por parte de las fiscalías militares. Y sistemáticamente desde el mismo año 74 se le entregó la competencia para conocer de esos antecedentes a los jueces militares y no a los tribunales ordinarios de justicia, que fue la primera que se trabajó contienda de competencia en democracia, y entonces la Corte Suprema se pronuncia y después se pronuncia también en favor de los tribunales ordinarios de justicia en el caso de Pisagua, porque fueron más o menos prácticamente simultáneos. Con la competencia para investigar,
el juez Cortés Monroy direcciona las pericias hacia la mina. Lo primero fue que logramos efectivamente recuperar evidencias de que lo que se relataba respecto a los hechos que habían ocurrido en la mina eran efectivos. Es decir, habían habido personas que habían sido, en definitiva, asesinadas en el sector y posteriormente la mina había sido dinamitada, de lo que encontramos también evidencia. Incluso encontramos algunos cartuchos de armas de fuego que en su oportunidad también se trabajaron para investigar. Dinamitada en al menos 2 ocasiones, no es fácil la misión de entrar a la veleidosa. Los ductos también de ventilación no estaban en las mejores condiciones, no se podía trabajar abajo mucho más de 2 horas. Es decir, imagínate que iniciábamos en la mañana, entre que bajaban, estaban un par de horas abajo y después tenían que salir. O sea, 2 horas. Los que más tuvieron fueron los antropólogos, que estuvieron, no sé, 3, 4 horas a veces en un día. La gente de antropología, que fue el grupo de antropología forense, nos suministró 2 expertos antropólogos forenses en esa época, que fueron los que hicieron la mayor labor en el fondo de la mina. Hola, mi nombre es Elías Padilla Ballesteros, soy antropólogo y formé parte del grupo de antropología forense en los años 89 hasta el año 94 prácticamente. Elías tiene los recuerdos de aquellas jornadas a flor de piel. Bajaban en una serie de condiciones muy precarias, con sogas, con todo, bajábamos, sin oxígeno y todo era en condiciones muy difíciles. De hecho, muchos de nosotros pensábamos que en cualquier minuto podía haber una luz y nos podíamos sepultar ahí. Entonces íbamos inspeccionando el pique minero, digamos, a medida que íbamos bajando. Estábamos conscientes porque nos advirtieron de que la mina se podía derrumbar porque como había sido dinamitada, la historia que se cuenta es que ahí fueron dinamitados 10 o 15 cuerpos, no está muy claro, pero nosotros podíamos trabajar en los niveles en los cuales se podía acceder. Ahora la mina igual tenía otros niveles, tenía otros túneles, entonces era una cosa muy como difícil, muy como complicada. Hola, mira, yo soy María Olga Alemán, soy fotógrafo, reportero gráfico en mucho tiempo y trabajé en la exhumación de la mina La Veleidosa en el año 90. Me tocó para el tribunal ser parte de perito fotográfico y trabajé junto con el equipo forense que estaba en ese momento. En general había un dentista, había un arqueólogo y habían 3 antropólogos más una fotógrafo y una persona que filmaba. Con un winch te bajaban, te empezaban a bajar. Todo bien hasta que se empezaba a poner todo oscuro. Ahí ya no sabías qué pasaba. Las primeras veces creo que siempre da una sensación así como acá de que algo va a pasar. Y después, al llegar como al 40 metros, pues ya hay oscuridad completa, solamente tienes el casco con la luz, te tiras a una galería y ahí empezamos a bajar y eran situaciones, primero la oscuridad, segundo que era muy angosto. Pero todo aquello no es impedimento para María Olga. Pronto se gana el reconocimiento de los pirquineros de la zona.
En ese minuto estaba la gente de las ollas comunes, de la agrupación de detenidos desaparecidos de allá, todo haciendo una situación de apoyo. Entonces había una cocinería afuera, nos llevaban agua, pero nosotros se bajaba con mineros y con el equipo de forense. ¿Cómo te decían ahí? La lagarta. Los mineros así me dijeron la lagarta, porque además que soy chica y era más flaca, entonces parecía que andaba así por entre medio e incansable. ¿Sí? No, nunca me quejé, nunca dije no puedo, aunque a veces ya no podía más. Llega la democracia y Tocopilla rompe las cadenas del miedo. En todo el país reproduce las proclamas ¿Dónde están?, como un estandarte en materia de derechos humanos. Pero aquí muchos saben dónde están. Tienen conciencia que hay víctimas en las entrañas de la mina La Veleidosa. Es un secreto a voces entre los tocopillanos. La justicia comienza a indagar en la medida de lo posible, pero mientras los familiares tienen la convicción que las denuncias de los pirquineros son reales. Los nuevos tiempos permiten ingresar a pulso a las profundidades del pique para encontrar parcialmente la verdad. Finalmente, tanto esfuerzo y sacrificio tienen resultados. El hallazgo del primer cadáver permite dilucidar las interrogantes que aún existen en ese momento en Tocopilla. No se trata de restos arqueológicos al interior de la mina, son detenidos desaparecidos. En algún momento un minero encontró un cuerpo completo, que era el cuerpo de Carlos Garay, que lo subió, digamos, y después con las perizas supimos que era de Carlos Garay. Él siempre fue muy cariñoso, muy carismático, todos lo querían mucho. Muy Carlito para allá, Carlito para acá, era Carlito para todos. Y yo era su regalona. Él se fue a trabajar a Antofagasta, a Vialidad. Desde ahí supimos que, pero lo fuimos a visitar, me acuerdo, que lo fuimos a visitar porque él estaba allá en Antofagasta, fuimos con mi mamá. Y esa fue la última vez que lo vimos allá en Antofagasta. Después supimos que se fue a Tocopilla. Y se estaba trabajando como supervisor de Cobreschuqui, ahí en Tocopilla. Adriana Garay es la menor de 5 hermanos. Tenía 14 años de diferencia con Carlos. Recuerda que desde que se va al norte, todos los meses llega un giro con dinero hasta la comuna de San Miguel para que a la familia no le falte nada. Mi hermano llegó al PC por razones laborales, por entrar a trabajar y tener un buen pasar. Que él siempre nos decía, no, si yo me los voy a llevar a vivir a Tocopilla, allá vamos a estar bien, decía él. Pero ni mi mamá ni mi papá pertenecían a ninguna parte. Mi mamá era auxiliar de enfermería y mi papá era un carpintero. Y no tenían partido político. En la época que fue el golpe, mi mamá también estuvo detenida en el estadio. Estuvo del 17 de septiembre hasta el 31 de octubre, estuvo detenida ella. No tuvimos ninguna noticia de él, nada. Hasta en febrero del 74 que mi papá pudo viajar al norte y le avisaron que lo habían detenido. Adriana tiene en aquel entonces 11 años, pero recuerda la angustia familiar en ese momento al no tener noticias de su hermano. Los únicos antecedentes son nuevamente este comunicado oficial indicando la fuga hacia el interior de la mina cuando personal policial supuestamente busca explosivos escondidos en la zona. Mi mamá viajó a Argentina a buscarlo, a Luján viajó. Y había un Carlos Garay, pero no era Carlos Garay. Después viajó a Perú también. Lo buscó en el Ministerio de Defensa.
Y cuando iba a la Cruz Roja la trataban muy mal a mi mamá, muy mal. No, que anda buscando a esa gente que hizo tanto daño y la trataron demasiado mal. Empezó a ir a la vicaría. Hasta que recibió una carta que le mandó la verdad de lo que había pasado con mi hermano. ¿Qué le decía? Le dijo que él había estado en la cárcel con él, que él no dimensionaba lo que le iba a pasar. Porque este caballero le dice que Carlito tenía una mente muy limpia. Era muy bueno de corazón, le dice a mi mamá. Y él no dimensionaba que podían matarlo. Carlos Garay tiene 25 años al momento de ser asesinado. Es el único cuerpo que casi de manera íntegra se logra extraer desde la mina en el año 90. Accedemos a parte del registro audiovisual de aquel entonces, que es documentado por los peritos forenses para la carpeta investigativa de la justicia. Imágenes rescatadas del expediente, nunca antes publicadas. Muchas gracias por venir a nuestra casa. Son imágenes sensibles, de un valor histórico imponderable. Dan cuenta de los restos de 4 personas encontradas al interior de la Belídosa. Las compartimos primero con la agrupación de familiares de víctimas de Tocopilla, donde Adriana es parte. Ellas nunca las han visto y tampoco quienes nos visitan. Los miembros de regiones están en línea, conectadas telemáticamente. Juntas toman una decisión indubitable. ¿Estás de acuerdo en que demos las imágenes de tu hermano? Sí, yo quiero que se difunda porque yo quiero que Tocopilla se vea, se haya una visualización de lo que pasó ahí en esa mina. Y creo que hay mucho más ahí en esa mina que puede salir a relucir. Nosotros habíamos visto fotos, pero un video así no. Siento que no se merecía esa muerte. No tenía por qué haberle pasado una muerte así. Ver a mis papás ahí también es impactante porque tú no ves en el tiempo el dolor que ellos sufrieron. Queremos unirnos hoy día, en ese momento de dolor, para expresar un sentimiento de esperanza. Yo lo estoy viendo en este momento. O sea, yo vi sufrir a mi mamá, llorar y todo, pero ella se contenía mucho también. Ella era la fuerte de la familia. Ver las imágenes y sorprenderte porque tú nunca piensas que puede haber una crueldad tan grande. Todo esto, aunque se oculte por años, siempre va a salir la verdad adelante. Luego de rescatar el cuerpo de Carlos Garay, siguen los trabajos al interior de la mina. Con el paso de los días, aparecen nuevos hallazgos. Pero todo lo demás eran restos óseos, pedacitos de diente, algunos falanges, algunas cosas así. No había mucho más, no había más. Y lo demás había que empezar a excavar. No es que se supone, hay certeza de que los cuerpos están ahí. Son más de 20 cuerpos. El último, digamos, hallazgo que tuvimos fue la mano empuñada del doctor Claudio Toñola. La comunidad participó entera ahí. En algún momento, cuando se encontraron las identidades, fueron entregadas a los familiares y me parece que ahí hubo por lo menos una ceremonia en la plaza oficial de Tocopilla
con los familiares, con todo. Y eso, digamos, fue algo importante. Toda la comunidad estaba movilizada en torno, digamos, a la búsqueda en esa mina, en esa época. Finalmente logran exhumar los restos de 4 personas detenidas desaparecidas desde la mina La Veleidosa. Durante los primeros días de octubre identifican a Carlos Garay Benavides, de 25 años, Luis Segovia Villalobos, 28 años, Agustín Villarroel Carmona, 34 años. Meses después es identificado y entregado a sus familiares para su sepultación Claudio Toñola Ríos, de 42 años. Sabemos que hay más evidencia porque los cuerpos nunca se recuperaron completamente y por lo tanto entonces efectivamente las evidencias debieran estar ahí en la mina. Está pendiente. Sí, claro, está pendiente. Y ojalá que tengan éxito y que efectivamente puedan llegar mucho más allá de lo que pudimos llegar nosotros. Actualmente, la única certeza es que quedan chilenos por identificar en las entrañas de la mina La Veleidosa. Cuando uno ingresa a la mina La Veleidosa se encuentra de inmediato con esta infografía, que es información del año 1990 de los hallazgos que tienen un detalle. Por ejemplo, lo que se encontró en aquella época, la mano izquierda completa a los 140 metros, fragmentos de fémur a los 200 metros, un cuerpo completo a los 340 metros y se establece una proyección vertical de 600 metros de profundidad. Antecedentes que hoy están siendo ponderados con las nuevas tecnologías porque la proyección es distinta y es parte de esta nueva información que está viendo Rescate Atacama en sus trabajos que hoy realizan en la mina La Veleidosa. Y las labores que estamos haciendo hoy día, esta es ya nuestra segunda visita a la mina. La primera vez hicimos un reconocimiento de lo que es el pique de la mina, hicimos algunos saneamientos que se llama, que es asegurar algunos puntos críticos. Ahora van a ingresar 2 colegas más, ya donde van a empezar a medir y ver dónde vamos a anclar la escalera para ya empezar el proceso de escaleraje, que eso viene más adelante. Referente a estas maniobras, no hay un tiempo marcado para ejecutarlas. Sea el tiempo necesario, se toma. Es esencial que la labor de búsqueda estén ellos, tanto como rescatistas, y en la medida de que la seguridad lo permita, alguien del equipo pericial, porque ellos tienen un conocimiento del trabajo minero que como arqueólogos o antropólogos no lo tenemos. Rescate Atacama es una organización sin fines de lucro con más de 20 años de experiencia especializada en emergencias mineras. Entre sus trabajos destacan las colaboraciones realizadas en el rescate de los 33, aunque su labor aquí hoy es muy distinta. Si encontramos algún rescatista, encuentra algo relevante, él pasa directo a entregar la información, ya no la conversa con nosotros, para que la información no se distorsione o se malinterprete. Así que esa es la forma de trabajar, ¿ya? Y tratar de no inmiscuirlo muy sentimentalmente con ellos. Mantener en el fondo la concentración. Correcto. Comenzando descenso. Y es que en cada bajada a la mina los familiares están presentes. Vuelve a surgir en ellos la esperanza, la fe, en que emerjan más hallazgos desde las entrañas de la tierra. Hola, les voy a contar mi historia. Yo soy Alejandra Gómez, hija de Luis Alberto Gómez Cerda. Él es detenido desaparecido aún. Desapareció en Tocopilla. Yo no alcanzaba a tener 3 años, así que no tengo ningún recuerdo de él. Y hasta hoy figura como detenido desaparecido. Él era dirigente sindical y era supervisor de la planta termoeléctrica de Codelco. Se presume que puede estar en la mina, en la Veleidosa, ¿no? No hay certeza de dónde está. Se presume que puede estar en la Veleidosa. Alejandra es la presidenta de la agrupación de familiares de víctimas de Tocopilla. Representa a una segunda generación de búsqueda. No tengo recuerdo de nada, ni siquiera me acuerdo de mi papá. Después de que volvimos de Tocopilla, mi mamá era hija única y nos pusimos a vivir con mis abuelos
maternos. Y eran, ¿cómo puedo decir la palabra? Ultra pinochetistas. Entonces en la casa no se podía hablar de mi papá, no se podía tener una foto de mi papá. Y salí del colegio con la misma historia, inventando que mi papá se había muerto en un accidente. Hasta cuarto medio, o sea, mis compañeros de colegio no tenían idea. Y porque siempre me lo tuve que guardar, porque era prohibido hablar de mi papá. Pero al crecer, Alejandra se reencuentra con su historia. Los recuerdos me los he hecho con las fotos, con las historias, y todo lo que sé ahora acerca de esto es por relatos de otras personas y porque yo he investigado, y de la causa de mi papá es por el expediente de mi papá, que lo he leído, y si necesito saber más me pongo a buscar. Y en ese proceso conoce a las integrantes de la agrupación que hoy se han vuelto inseparables, todas con la misma historia en común. Nuestro factor común es Tecopilla. Sí, entonces, y ha sido bonito. Ellas son súper preocupadas. No, yo las quiero millones, millones. Sí, me han enseñado también muchas de las cosas que yo no sabía de los procesos, de estas cosas, lo he aprendido a través de ellas. Y así fue como dijimos, no queremos, las agrupaciones no van con nosotros y todo, pero por cosas de la vida conformamos nuestra agrupación. Se apoyan, se cuidan y viven juntas cada momento de este proceso. Alejandra vuelve hoy a creer que puede encontrar a su padre, reencontrarse aquí con su historia. Las labores de rescate a Atacama se extienden hasta la madrugada, la primera jornada de trabajo. Tenemos un compromiso que vamos a hacer todo lo posible, o todo lo que esté a nuestro alcance para lograr el objetivo, que es llegar a los planes de la mina. Y de ahí se verá el resultado que todo esto va a tener. Pero nuestro compromiso es llegar hasta el final y darle la seguridad y la confianza a los familiares que las cosas van a ser así. Por eso cada maniobra que se realiza, cada ingreso, le entregamos información inmediatamente. La idea es poder mostrar cómo está la mina allá abajo, hacerlo en terreno, y como periodistas nos han ofrecido la oportunidad y por supuesto que decidimos tomarla. Solo permiten que ingrese una persona del equipo. Debo bajar cargando una handy para realizar la entrevista en las profundidades de la veleidosa. Celinda y Ángela esperan con todas sus fuerzas que la mina les entregue algún rastro de su padre. Estar aquí es para ellas un torbellino de emociones, pero hoy se acompañan como hermanas, pese a que hasta hace muy poco no se conocían. Sí, pues él era... te las traía. Y al final somos como 10 hijos, como con 4 mujeres. Y yo siempre pregunté por qué Manuel Muñoz y por qué nunca más lo vi y todo eso. ¿Y qué te decían? Que se había ido, que no estaba con mi mamá, que tenía otra familia. Nunca me dijeron que había muerto. Y así pasa el tiempo, hasta que Celinda se entera que su papá es asesinado. Estaba participando en una juventud cristiana y mi mamá me dijo, no quiere que vayas más allá. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué no? Te va a traer problemas. Me dije, ¿pero por qué problemas? ¿O quieres terminar como tu papá? Me dijo. Tenía como 18 años, 19 años. ¿Qué pasa contigo en ese momento? Le pregunté a mi mamá no me quiso contar nada. Y era de las personas que para evadir las preguntas se enojaba. Con el paso de los años, saber sobre su origen toma cada vez más fuerza.
Un día estaba trabajando y llegaron los del SML allá y me sacaron sangre. Y ahí había una base de datos y ahí aparecían todos mis hermanos. ¿Y eran cuántas? Muchas. Y después cuando Ángela un día me manda un WhatsApp, ¿y tú quién eres? Yo soy hija de Manuel Muñoz. Yo no sé. ¿Cuándo fue ese WhatsApp? En agosto del 2022. La búsqueda del papá las pone en el mismo camino. Y así nos conocimos y la relación que tenemos es como que nos hubiéramos conocido de toda la vida. Nuestras hijas también, como que se conocen de la vida y uno es el que nos parecemos y todo, pero es una cosa así increíble el haberla encontrado. ¿Por cuánto edad se llevan? Yo tengo 58. Y yo 51. En medio de la angustia de la búsqueda nace una linda historia que para ellas recién comienza. Para mí ha sido así como sanador, reparador, saber que tengo una hermana, que estamos en esto y que llegar hasta ojalá encontrar. El testigo que bajó a la vereidosa no habla de 6 cuerpos, habla de 15. Claro, de 12 a 15 personas, entonces tienen que haber más abajo. Vamos, chiquillos, lentamente. Vamos, chiquillos, lentamente. La bajada fue sin mayores complicaciones, pero al momento de empezar a ingresar, uno a la oscuridad máxima de las entrañas de la mina siente de inmediato problemas al respirar porque hay como un polvillo. ¿Y cómo se llama este polvillo que está acá permanente? Chusca. La chusca, que es palabra minera, la chusca. Esto que ven acá, se siente de inmediato, que me decía Marcelino, que es parte de lo que sucede cuando está en las minas abandonadas tanto tiempo. Primero entró el de seguridad, que fue el que inspeccionó la mina, que tuvieron las condiciones, ya que recientemente tuvimos un sismo de 7.2. Se evaluó, ya estaba en condiciones y se dio el acceso para que entrara 3 rescatistas más, donde venía el encargado de ejecutar las labores de escalerar el pique. Llegamos hasta el nivel 80, 70, 80 ya, y nos encontramos con que las condiciones para seguir avanzando no eran seguras. Calculamos, teorizamos de que el pique no debiese tener 600 metros, sino que solamente aproximadamente 300. Ahí, esa. Claro. Técnicamente deciden en terreno que la búsqueda se realizará desde el fondo y hacia arriba de la mina. Trabajamos en la parte superior, el dejar caer material nos podía afectar las partes bajo ese material. Ya, o sea, una caída de roca pequeña suelta a otra roca, esa roca a otra, es como una bolita de nieve que nos puede perjudicar más el fondo de la mina, que es donde queremos inspeccionar. Pero estando bajo tierra, Marcelino me entrega detalles sobre lo que ha sentido el equipo de rescate Atacama al interior de la veleidosa. Donde te dicen, vamos a tocar personas que fueron asesinadas, creo que es radicalmente distinto. La percepción de los ingresos a la mina frente a esto, que es algo nuevo para nosotros, siempre hemos participado en rescates ya de accidentes en Pirquén, pero esto no tiene otro aire. Entonces la mente nos juega con la ilusión de que pudiésemos encontrar algo. Y frente a eso, cualquier ruido extraño, la caída de una roca donde yo trabajo o donde ejecutamos labores de rescate, entre comillas, normal, ya se nos puede distorsionar y podemos escuchar o entender que fue otra cosa. Una energía distinta que perciben al interior de esta mina. Sí, en el primer ingreso, quienes les tocó entrar los siguientes 30 metros, se sintieron distintos. Ellos se sintieron distintos
sintieron un aire más fresco, ¿ya? Y lo comentamos. Abajo dice haber novedades. Ahí están puestas todas las expectativas y ellos saben que estableciendo las medidas de seguridad correctas van a llegar finalmente hasta la mayor profundidad de la mina. El año 90 hubo noticia, el año 2000 se intentó nuevamente ingresar a esta mina y bueno, ahora, hoy día, en 2024, somos testigos privilegiados de las labores que se están realizando al interior de la veleidosa. ¡Tensar cuerda! Al volver a la superficie, lo primero que uno siente son las familias alentando, esperando que la verdad salga a flote. Los esfuerzos del informe Rettig en el gobierno de Patricio Aylwin, de la Comisión Valech en la administración de Ricardo Lagos y hoy en el Plan Nacional de Búsqueda esperan que medio siglo después llegue la justicia para todos quienes a lo largo de Chile aún no saben dónde están y qué pasó finalmente con sus familiares. Todo un equipo, ¿verdad?, que está trabajando muy articuladamente, área jurídica, área social, área de búsqueda. En el contexto del diseño del Plan Nacional de Búsqueda comenzamos una serie de trabajos, de encuentros, de reuniones con familiares, con organizaciones, los cuales empezaron a alertar respecto de distintos trabajos que fueron quedando pendientes. Por ejemplo, trabajos en terreno, así como también distintas hipótesis de investigación de los procesos judiciales. Las condenas de la justicia en el caso La Veleidosa, tras el paso de 5 jueces con dedicación exclusiva, recién llegan el año pasado, cuando la mayoría de los uniformados responsables ya está fallecido o inhabilitados a cumplir penas de cárcel. Aquí denuncian, jamás se rompió el pacto de silencio. ¿Por qué es tan importante la búsqueda? 1, porque es verdad. 2, porque es memoria. 3, porque es justicia. Es decir, para que nosotros podamos hablar de nunca más, necesitamos saber qué fue lo que ocurrió. No podemos decir que esto nunca más va a suceder si es que no sabemos qué fue lo que sucedió. Necesitamos acercarnos a la verdad como país, pero también necesitamos entregar esa verdad a la familia. Hoy existen 47 puntos de interés en distintos lugares de Chile. Aquí por ahora finalizan las nuevas labores al interior de La Veleidosa. Queda mucho trabajo pendiente. Solamente le pedimos a ustedes que tengan un poco de paciencia porque esto es un trabajo lento, porque tiene que ser algo seguro. Los creyentes que tengan fe que esto va a llegar a buen fin. Otras veces nos hemos devuelto, nosotras a menos las 3, con un vacío, con una sensación de vacío. Porque de acaso las chiquillas saben que su familia todavía queda parte de ellos ahí. Nosotras no, todavía estamos con esa incertidumbre. Entonces nos devolvíamos siempre las 3 así con esa sensación de vacío. En cambio, ya estas últimas 2 diligencias ha sido lo contrario. Tenemos la esperanza de que estén ahí, el compromiso de los chiquillos del rescate Atacama, pero el 1000%, y eso se agradece. Y eso también nos permite a nosotros irnos con la tranquilidad de que nos vamos con el corazón y la sensación de más esperanza y el corazón más lleno. Y felices porque más aún con ustedes acá, que lo que pasó en Tocopilla, lo que pasó en La Veleidosa, se va a visibilizar a nivel nacional. En 1973, La Veleidosa es utilizada para ocultar crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. Pero ni la dinamita utilizada para intentar borrar las atrocidades aquí ejecutadas, ni el inexorable paso del tiempo podrá nunca eliminar la verdad que aún esconde esta mina y que hoy, como vimos, poco a poco y con la presencia de nuevas generaciones, vuelve lentamente a desenterrarse.